Bueno, buenas tardes compañeros. Yo soy Alma Rosa y yo les voy a dar el tema de malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Si en algún momento llegan a escuchar perros ladrar o a mi vecino golpear a su hijo, yo no tengo control sobre ello. Entonces, empecemos. Lo primero que les voy a dar va a ser la embriología del sistema nervioso central. Todo el sistema nervioso central se va a derivar de lo que es la placa neural, que va a ser un engrosamiento ectodérmico que va a estar ubicado en el suelo del saco amniótico. Durante la tercera semana de la gestación va a haber una formación de pliegues neurales que van a ser pares. Estos pliegues van a crear tanto el tubo neural como el conducto neural. La unión de estos pliegues neurales va a ocurrir en la región cervical. Una vez que se unen y forman el tubo neural, se van a formar los neuroporos, que van a ser los extremos abiertos del tubo. Estos neuroporos se van a cerrar, pero en diferentes días. El neuroporo cefálico se va a cerrar en el día 25 y el caudal en el día 28. Las células del pliegue de las células del borde de cada pliegue se van a escapar de la línea de unión y van a formar la cresta neural. De esta cresta neural se van a derivar diferentes tipos celulares, como lo son las células de los ganglios espinales y de los ganglios autónomos, y lo que son las células de Schwann. Aquí podemos ver claramente, esto es la placa neural. Se van a formar dos pliegues neurales, los cuales se van a unir a nivel del cuello y se van a cerrar formando lo que es el tubo neural. Este va a ser lo que es el neuropolo cefálico y este el caudal. Aquí podemos encontrar lo que son las células de la cresta neural que se van a escapar del pliegue y van a formar las células de la cresta neural. Si hiciéramos un corte en este tubo neural, veríamos que tiene dos partes, una que es una placa alar, que está en la parte dorsal, y una placa basal, que se va a encontrar en la parte ventral. Al final de lo que es la cuarta semana de gestación, lo que es la porción cefálica del tubo neural va a sufrir una flexión a nivel del encéfalo medio. Esto va a generar tres partes diferentes. Una va a ser el prosencéfalo o encéfalo anterior, el mesencéfalo y el robencéfalo o encéfalo posterior. Este prosencéfalo se va igual a subdividir en dos partes, que va a ser el telencéfalo, el cual se va a formar tras la expansión de la placa alar, y va a formar lo que es la corteza cerebral y el cuerpo estriado. El diencéfalo se va a formar cuando la placa basal se mantenga en su lugar y va a generar lo que es el tálamo, el hipotálamo, el tercer ventrículo y la vesícula óptica. De esta vesícula óptica se va a derivar lo que es la retina y el nervio óptico. El mesencéfalo se va a quedar tal como está, no se va a dividir y este va a formar el acueducto de Silvio. Y el roboencéfalo se va a plegar sobre sí mismo y las placas alares de este roboencéfalo van a formar el cuarto ventrículo. Este roboencéfalo se va a dividir en dos, metencéfalo o porción cefálica y el mielencéfalo o porción caudal. Este metencéfalo va a formar lo que es el puente y el cerebelo y el mielencéfalo va a formar la médula oblongada o también conocido como bulbo raquídeo. Aquí lo podemos ver, cómo se hace la flexión de la parte anterior del tubo. Se va a dividir en roboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo y aquí va a estar la médula espinal. Y el prosencéfalo se va a dividir en dos, en el telencéfalo y en el diencéfalo. El mesencéfalo se quedará tal y como está. Y el roboencéfalo se dividirá en dos, en el metencéfalo y en el mielencéfalo. Aquí podemos ver las estructuras que van a formar. Aquí podemos ver lo que es la vesícula óptica, el prosencéfalo anterior y todas las partes ya mencionadas. Para el sistema ventricular, pues en los hemisferios cerebrales va a ocurrir una dilatación del conducto neural que va a generar lo que van a ser los ventrículos laterales. Estos ventrículos laterales se van a comunicar con el tercer ventrículo y este tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto a través de lo que es el acueducto del mesencéfalo o el acueducto de Silvio. Tanto en el prosencéfalo como en el romboencéfalo van a haber delgados techos invaginados que van a generar penachos capilares. Estos penachos capilares van a formar al final plexos coroideos que van a secretar el líquido cefalorraquídeo, el cual va a viajar desde los ventrículos laterales, tercer ventrículo, va a pasar por el acueducto de Silvio
llegará al cuarto ventrículo y de este cuarto ventrículo van a salir a través de 3 aberturas en el techo del mismo. Para que todo esto ocurra, tiene que haber generación de células nuevas. Todas las células del sistema nervioso central van a derivar del neuroepitelio, el cual va a ser una capa única de células troncales. Estas células troncales van a generar precursores o progenitores apicales que se les van a conocer como la glía radial. Estas van a aumentar de número y van a pasar desde lo que es la zona ventricular o la superficie ventricular del tubo hasta la zona intermedia o superficie basal del tubo. Los axones en crecimiento de estas células van a alcanzar la zona marginal o la superficie del tubo, la cual podemos ver aquí en esta imagen. Esta es la zona ventricular o zona basal. Bueno, la zona de la superficie ventricular del tubo. Las células se van a dividir, van a llegar a lo que es la zona intermedia y los axones de las células van a llegar a la zona marginal. De estos precursores o progenitores se van a dividir en dos principales, que van a ser los neuroblastos y los glioblastos. Los neuroblastos se van a diferenciar en células, en neuronas o células cerebrales, y los glioblastos se van a dividir en células gliales, como lo pueden ser los oligodendrocitos, los astrocitos, tanto protoplasmáticos como fibrilares. Estas células gliales, a excepción de la microglía, ya que la microglía va a derivar de lo que es la célula mesenquimatosa. En cuanto a la médula espinal, vamos a ver que las neuronas de la placa alar, que va a ser esta zona, la zona dorsal, van a tener una función predominantemente sensitiva y van a recibir lo que son las raíces dorsales de los nervios espinales, de los ganglios espinales. En cambio, las neuronas de la placa basal, como van a tener una función predominantemente motora, van a dar lugar a lo que son las raíces ventrales de los nervios espinales. En esta placa basal también se pueden encontrar lo que son fibras autónomas. Y nomás así para mencionar rápidamente, el sistema nervioso periférico, que van a ser de ganglios sensitivos y el sistema nervioso autónomo, todos se van a derivar de la cresta neural. Aquí podemos ver cómo pasamos de lo que son la médula espinal hasta ya su formación final. Aquí podemos encontrar la placa alar, la placa basal y lo que son los ganglios autónomos. Y esta es una tabla que resume todo lo que acabo de explicar, que pueden consultar más al rato. De ahí nos vamos directamente con lo que son las malformaciones congénitas. Hay diferentes malformaciones congénitas, son muchas, son muy diversas, son muy complejas y no me quise meter en más broncas, entonces solamente les voy a mencionar algunas. Ajá, espérame tanto ahí. Ok, entonces, la introducción que acaba de mencionar su compañera es muy importante porque depende, como acaban de ver, siempre el tiempo o el estadio de desarrollo del sistema nervioso va acompañado de la formación de estructuras. Quiere decir, a cada tiempo, ¿sí? De acuerdo a este desarrollo embrionario, vamos a tener la división o la subdivisión dentro de las vesículas cerebrales primero. El plegamiento, como lo acaba de mencionar su compañera, que es la formación de el tejido nervioso, se le llama neurulación. La neurulación primaria entonces abarca ciertas estructuras que ya las mencionó. El cierre de los neuroporos abarca otro desarrollo de estructuras y por supuesto la formación de estas vesículas cerebrales primarias y secundarias que nos acaba de ejemplificar. Lo importante entonces es saber que a cada una de las partes de este desarrollo entonces va a ir acompañado en el caso de que no se pueda cumplir o lograr este tipo de desarrollo. Esto es lo que va a condicionar las anomalías o las malformaciones congénitas. En efecto, hay anomalías congénitas muy severas, la mayoría de ellas incompatibles con la vida, y vamos a tener consideraciones generales, como acaba de mencionar su compañera. Obviamente no vamos a verlas todas por cuestiones de tiempo y del objetivo de la clase. Siempre deben de tomar en cuenta que una parte es la formación
de las alteraciones congénitas que van en base al defecto dentro de las vesículas cerebrales y otra que va de acuerdo a las alteraciones de la migración neuronal. De los últimos cuadros que puso su compañera, nos ejemplifica esta migración dentro del desarrollo de la corteza. Esta migración neuronal que inicia, como bien lo comentó, desde la zona periventricular. Cuando existe una falla de esta, esto es lo que nos va a explicar las alteraciones que se van a dar de la migración neuronal y que por supuesto se van a hablar un poquito más adelante. Entonces recuerden que cada etapa va acompañada de alguna alteración congénita de las que vamos a hablar a continuación. Síguele, por favor. Ok. Entonces, los primeros tipos de alteraciones que vamos a mencionar va a ser la formación de las alteraciones de la formación del tubo neural. Aquí el primero va a ser la anencefalia, la cual va a ser una falla del cierre del tubo neural que va a dar como resultado la ausencia parcial o total de lo que es el casquete craneal, que va a ser el cráneo y el cuero cabelludo, y del cerebro. Su epidemiología, según la CDC, en Estados Unidos se reportan 3 casos de cada 10,000 nacidos. En cuanto a su clasificación, vamos a dividirlo en 2, que va a ser la meroacrania, que va a ser la afección de lo que es el cerebro y el cráneo rostral, y también vamos a tener la holoacrania, que va a ser la afección del cerebro y del cráneo, pero posterior. Su etiología es desconocida, no se sabe exactamente cuál es la causa de la anencefalia, pero hay diferentes factores de riesgo. Entre ellos está que la madre sea latina, que haya tenido poca ingesta de ácido fólico antes o durante el embarazo. Se menciona también que el estatus económico bajo es un factor de riesgo importante y se menciona que hay cierta influencia genética. En cuanto a la dismorfología macroscópica, o sea, lo que nosotros vamos a poder ver a simple vista, vamos a notar una ausencia del cráneo y de las estructuras derivadas del prosencéfalo. En cuanto al cráneo, vamos a notar que el calvario está ausente, o sea, no hay bóveda craneal. Vamos a encontrar fragmentos rudimentarios de lo que van a ser los huesos parietales, frontales, el occipital y el temporal. En cuanto al hueso esfenoidal, vamos a encontrar que tiene forma de murciélago con las alas plegadas, o sea que en vez de estar así, como mariposita, pues está así todo plegado. En cuanto a la base del cráneo, se va a encontrar gruesa y aplanada, pero los huesos faciales se van a encontrar normales, aunque los ojos van a ser sobresalientes. En cuanto al cerebro, vamos a encontrar que hay restos cerebrales que van a ser llamadas el área cerebrovasculosa, que va a ser una masa indiferenciada de color café oscuro, como lo podemos ver. Y esta cantidad residual va a variar dependiendo de la gravedad de lo que es la anencefalia. En su histología vamos a encontrar que es una masa mal estructurada con muchos vasos sanguíneos dispersos en todo el tejido. Vamos a tener islotes de tejido nervioso que van a tener células astrogliales, neuronas y cavidades rodeadas de epitelio. Y toda esta área expuesta va a estar cubierta de un epitelio escamoso no queratinizado. En cuanto al diagnóstico, puede ser prenatal, que lo vamos a encontrar en una ecografía. Vamos a notar que el área cerebrovasculosa va a ser un tejido ecogénico fluctuante, o sea que va a tener cierto movimiento, y puede haber presencia de polidramnios. La anencefalia es importante diferenciarla de otra afección, que es la secuencia de bandas amnióticas, que es cuando se separan ciertas bandas del saco amniótico y se enredan en el bebé, ocasionando necrosis. Se tiene que diferenciar con esto, ya que en la anencefalia la ausencia de la bóveda craneal va a ser simétrica y en cambio lo que es la secuencia de bandas amnióticas va a ser asimétrica. En el pronóstico, pues obviamente es incompatible con la vida. El producto va a morir a los días o semanas después del parto, pero hay casos excepcionales en los que el bebé sí llega a sobrevivir 2 años. Lo más que se ha registrado es un bebé que sobrevivió 4 años, pero son casos totalmente excepcionales. De ahí vamos a tener lo que es el Espérame tanto. Nada más aquí vamos a completar un poco. Recuerden ustedes que las formaciones, entonces, fíjense bien, la diferenciación dentro de la neurulación quiere decir la formación de tejido nervioso por el plegamiento del ectodermo, no va solo.
necesitamos entonces una unión, por supuesto, y un desarrollo también de las otras capas embrionarias, como son el mesodermo, por supuesto, y el endodermo. Cuando existe un desarrollo normal, por eso es de que las porciones mesenquimatosas que van a dar origen al tejido conectivo, principalmente, como ustedes recuerdan, van a ser parte del tejido mesenquimatoso que va a dar origen, perdón, a lo que le llaman la calvaria, ¿sí? O la bóveda craneal, que recuerden ustedes, está hecha, por supuesto, de huesos y toda la porción muscular, etcétera, etcétera. En este momento, entonces, cuando no existe un desarrollo cerebral, fíjense bien, para ser muy específicos, los problemas de anencefalia se van a dar por falla del cierre del neuroporo anterior. Si así es dentro de la neurulación primaria, por supuesto, pero muy específicos, recuerden, de falla del cierre del neuroporo anterior. Entonces, esta falla vamos a tener como consecuencia la falta del desarrollo del tejido cerebral y, por supuesto, depende de la gravedad, también es la falla del tejido o del desarrollo de las estructuras mesenquimatosas. Quiere decir que el cerebro forma parte, recuerden ustedes, de un inductor muy importante, no solamente a través del desarrollo, por ejemplo, de la notocorda, sino de la expresión de genes importantes, de los cuales depende el desarrollo de las otras estructuras. Para ser muy sencillo, quiere decir que el desarrollo del tejido cerebral tiene que ir de la mano también con el desarrollo de las estructuras mesenquimatosas. Si no hay tejido cerebral, no va a haber desarrollo posterior del resto de las estructuras por esta inducción, perdón, de las que le acabo de mencionar. Síguele, por favor. Bueno, de ahí vamos a mencionar lo que es el encefalocele, que va a ser la herniación del cerebro y o de las meninges a través de lo que va a ser una abertura en el cráneo. En su epidemiología, según la CDC, en Estados Unidos se reporta un caso de cada 10.000 nacidos. En su clasificación, a grandes rasgos lo vamos a dividir en dos, en el contenido de la hernia y en su localización. En cuanto al contenido de la hernia, lo podemos dividir en meningocele, que va a ser la hernia de las meninges. Este meningocele no es exclusivo de los encefaloceles, también puede estar presente en la espina bífida, que vamos a mencionar más al rato. También tenemos el encefalomeningocele, que va a ser la herniación de la meninge y del cerebro. Y de ahí tenemos el encefalomeningocistocele, que va a ser la hernia tanto de las meninges como del cerebro como de un ventrículo. En su localización se van a dividir en tres principales: anterior, parietal y occipital. El anterior es la que más se subdivide, ya que tenemos su localización frontal, sincipital y basal. En la frontal está afectado principalmente el hueso nasal, por lo que tenemos la división de nasofrontal, nasoetmoidal y nasoorbital. La sincipital no se va a subdividir. Y en la basal, el hueso más afectado va a ser el esfenoidal, por lo que vamos a tener una localización esfeno-orbitaria, esfeno-maxilar y esfenofaringea. La parietal, pues solamente va a estar afectado el hueso parietal, y en la occipital también se le conoce como malformación de Chiari tipo 3, la cual mencionaremos más adelante. En cuanto a lo macroscópico, lo que nosotros podemos ver, notaremos un nódulo redondo, blando y comprimible, que puede ser sólido o quístico según el contenido de la hernia. Va a estar cubierto de piel, que va a ser alopésica, y va a estar rodeada por un anillo de cabello. Este anillo se le conoce como el signo de collar de pelo. La superficie de esta piel va a ser azulada, translúcida o brillante y va a tener malformaciones capilares. Y el tamaño o la dimensión va a ser modificado a través de la presión intracraneal, por lo cual las maniobras de Valsalva va a hacer que aumente. En cuanto a su histología, vamos a notar que tiene una proliferación de tejido neuroglial y fibroso, con una hiperplasia de células meningias. Dependiendo de su localización, puede contener una porción cerebral y cerebelosa, o también puede tener ventrículos con un plexo coroideo. Pero todo este tejido no va a ser funcional, ya que va a tener anormalidades como la base de la gliosis, la necrosis o la astrocitosis. En cuanto a su diagnóstico, va a ser por ecografía, en la cual vamos a notar un saco que va a sobresalir del cráneo a través de un defecto óseo. Y todos los encefaloceles se tienen que diferenciar de una amplia gama de masas craneofaciales.
Para identificar si la masa que está en el cráneo es un encefalocele, tiene que existir a fuerzas un defecto óseo. Si el cráneo está completo, no es un encefalocele, es cualquier otra cosa. En cuanto a su pronóstico, va a depender de su localización y del contenido de este. Mientras más rostral sea el encefalocele, mejor va a ser el pronóstico. Aunque también puede tener una afección cerebral subyacente y también puede generar hidrocefalia. Y el tratamiento va a ser por corrección quirúrgica. De ahí tendremos lo que son Espérame, ajá, espérame tanto. sí. Entonces, el encefalocele, a diferencia de la anencefalia, puede ser normalmente una alteración congénita dentro de la cual no exista mayor riesgo dentro de la sobrevida inicial. Como mencionó su compañera, depende de la cantidad o protrusión del tejido cerebral que esté. Lo más común, por supuesto, es que sean alteraciones pequeñas. Normalmente no son alteraciones de gran tamaño y de esto depende la sobrevida. Aquí debemos de tener mucho cuidado, sobre todo porque se pueden hacer correcciones quirúrgicas tempranas, ¿sí? Prácticamente al nacimiento y mejora el pronóstico, porque este tejido neural que está a través de la protrusión o del defecto no es un tejido funcional. Lamentablemente, el hecho de padecer en la mayor parte de los casos cualquiera de estas variaciones dentro de la presentación del encefalocele como tal, siempre va a existir un grado, ¿sí?, de retraso del desarrollo psicomotriz. Entonces, eso debemos de tenerlo mucho en cuenta porque el diagnóstico temprano debe de ser muy oportuno para nosotros dar una explicación formal y siempre mantener esta información completa acerca del problema que se va a presentar, que repito, es el retraso del desarrollo psicomotriz. Salvo casos excepcionales, la mayoría de este tipo de padecimientos siempre cursa con alguna limitación importante para el desarrollo de sus actividades diarias. Y repetimos, es muy difícil a veces que sean incompatibles con la vida. La mayoría de este tipo de alteraciones sí pueden tener un pronóstico más favorable para la sobrevida a largo plazo. Síguele, por favor. Bueno, de ahí tendremos lo que son las alteraciones de la proliferación neuronal. Vamos a mencionar dos principales, va a ser la microcefalia y la macrocefalia. En cuanto a la microcefalia, se va a definir clásicamente como una circunferencia de la cabeza o un perímetro cefálico de más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media para la edad y para el sexo. Pero en algunas bibliografías menciona que la significancia clínica va a ser a partir de más de 3 de desviación estándar, ya que hay niños que pueden estar entre los 2 o 3 de desviación estándar y tener un desarrollo neural normal. En cuanto a su epidemiología, aproximadamente el 15% de los niños que son remitidos a neurología van a padecer microcefalia y según la CDC en Estados Unidos, esto va a ocurrir de 2 a 12 casos de cada 10,000 recién nacidos. En su cuadro clínico puede ser asintomático, si en caso de que sea una condición normal para la familia, pero en caso de que sí presente algún síntoma, puede ser el retraso mental, las convulsiones, los trastornos neurosensoriales y psicológicos, puede haber malformaciones viscerales, alteraciones del tono muscular, defectos motores, dificultades para la alimentación y trastornos del movimiento. En cuanto a su clasificación, lo vamos a dividir en dos, primario y secundario. En el primario se va a deber por defectos del desarrollo cerebral, como lo puede ser en la microcefalia primitiva esencial, en la microcefalia primaria autosómica recesiva, en malformaciones cerebrales, en trastornos cromosómicos como lo puede ser la trisomía 13, trisomía 18 y trisomía 21, que todos lo conocemos como el síndrome de Down. También puede ser debido a síndromes genéticos como puede ser el síndrome de Seckel, el síndrome de Rett y el de Angelman. También puede ser debido a trastornos de la migración neuronal. En cuanto al secundario, este va a ser debido a la detención del crecimiento cerebral. Esto puede ocurrir por efectos de agentes nocivos para el feto, como puede ser las radiaciones, ciertos tóxicos o enfermedades maternas. También se puede deber a infecciones prenatales, como es la rubiola, la varicela, el virus del herpes simple, el citomegalovirus, la toxoplasmosis y la sífilis.
También puede ser ocasionado por infecciones postnatales, como es la meningoencefalitis tanto vírica como bacteriana, y los abscesos cerebrales. Puede ser ocasionado por los craneosinostosis, que este tema lo vamos a mencionar más al rato, y también puede ser ocasionado por otras situaciones como la encefalopatía hipóxico-isquémica, la asfixia, la desnutrición y los traumatismos. En cuanto a su diagnóstico, tenemos que comprobar que si es una situación normal o no en la familia, porque puede que la familia también presente en microcefalias, pero no presente ninguna alteración neurológica, por lo que es importante comprobar también el perímetro cefálico, tanto del paciente como de la familia cercana, o sea, de los padres y de los hermanos. Y se tiene que comprobar con estas tablas que son de la Organización Mundial de la Salud. También se debe de hacer una exploración física del cráneo con una valoración de la configuración de la cabeza, o sea, se tiene que observar todas las estructuras de la cabeza. Se debe hacer una exploración neurológica completa y una exploración general pediátrica. Como lo que son paraclínicos, podemos pedir una ecografía transfontanelal, si la fontanela todavía sigue abierta. Podemos pedir una radiografía de esqueleto, una tomografía con ventana ósea o una resonancia magnética craneal. Podemos pedir también un fondo de ojo y lo que son laboratorios como la bioquímica, la biometría hemática, la química sanguínea, aminoácidos y ácidos orgánicos en sangre, en orina y en líquido cefalorraquídeo. También podemos pedir serología viral y TORCH. Y si tenemos la oportunidad, podemos pedir también un electroencefalograma y una velocidad de la conducción nerviosa. Para el tratamiento como tal no hay una cura, solamente hay medidas sintomáticas, como lo es la rehabilitación y la estimulación, si hay retraso mental que reciba una educación especial, y si presenta convulsiones que se puede indicar el uso de antiepilépticos. Para el tratamiento quirúrgico solamente se indica para la corrección de defectos añadidos y es importante dar un apoyo social y humano a lo que es la familia, ya que esta es una situación que puede generar mucho estrés en la familia. En cuanto a la megalencefalia y la macrocefalia, van a ser dos términos diferentes, pero que van a estar relacionados entre sí. En cuanto a la macrocefalia, esta se va a definir como la circunferencia de la cabeza o el perímetro cefálico de más de 2 desviaciones estándar por encima de la media, tanto para la edad como para el sexo. Y a lo mismo que la microcefalia, su significancia clínica va a ser a partir de 3 o más de desviación estándar, ya que puede tener un desarrollo normal a pesar de estar entre los 2 y 3 de desviación estándar. En cambio, la megalencefalia se va a definir como un aumento del volumen de lo que es el parénquima cerebral, pero sin signos de hipertensión intracraneal o aumento del líquido cefalorraquídeo o cuando hay lesiones ocupantes de espacio. En contrata definición, que menciona que la megalencefalia va a ser el aumento de estructuras cerebrales, pero relacionado con anomalías disfuncionales durante el desarrollo cerebral, ya sea en las fases de proliferación o de migración. Tanto la macrocefalia como la megalencefalia, a pesar de que se les define de diferente forma, pueden coexistir en el mismo individuo y generalmente tienen las mismas características y las mismas, lo que son la misma clasificación, por lo cual lo vamos a tomar como lo mismo, ya que muchas bibliografías también toman esto como sinónimos. En cuanto a la clasificación de la macrocefalia, igual lo vamos a dividir en primarias y en secundarias. En las primarias podemos tener la macrocefalia familiar, o también se le puede considerar como constitucional, la hemimegalencefalia y puede ser causada por síndromes genéticos como lo puede ser la condroplasia, las neurofibromatosis, las esclerosis tuberosas, las cromosomopatías y el síndrome de X frágil. También puede ser causado por el síndrome de Sotos, también que es conocido como gigantismo cerebral, y el síndrome de Beck-Whitman. En cuanto a las secundarias, lo podemos dividir en dos. Va a ser la patología del parénquima cerebral, que puede ser por lesiones ocupantes de espacio, por un aumento del líquido cefalorraquídeo o por un depósito de sustancias anómalas. Y también puede ser causado por una patología ósea, como las craneosinostosis, que mencionaremos más al rato,
y procesos ociosistémicos. El cuadro clínico es varía mucho, depende de la etiología. En el caso de la macrocefalia familiar o por derrame benigno, puede ser asintomático totalmente, sin generar ningún problema en la salud del paciente. Si es causado por una hemimegalencefalia, puede haber retraso mental, convulsiones y hemiparesia. Si hay hidrocefalia o lesiones ocupantes de espacio, puede haber cefalea, el vómito y la irritabilidad, la somnolencia y el rechazo a la alimentación. También hay alteraciones de la marcha y déficits visuales. También hay alteraciones de los pares craneales y edema de papila. En cuanto al depósito de sustancias anómalas, va a haber un deterioro neurológico, un retraso mental, la distonía y las convulsiones, y es común las alteraciones en la marcha. También puede haber alteraciones en el tono muscular, la hepatosplenomegalia y las alteraciones psicológicas. Para ciertos síndromes genéticos, también va a ser común el retraso mental, las manchas acrómicas y de café con leche en ciertas zonas del cuerpo, las alteraciones psicológicas y la macrosomía. Para las craneosinostosis notaremos una deformidad craneal muy visible según la sutura afectada. Puede haber hipertensión endocraneal y una pérdida visual. Y para las enfermedades sistémicas óseas puede haber vómitos, escasa ganancia ponderal, anemia, deformidades esqueléticas y alteraciones bioquímicas. El diagnóstico va a ser el mismo que en la microcefalia, se tiene que realizar todas estas partes. Y para el tratamiento, igual va a depender de la etiología. Si es una macrocefalia constitucional o una hidrocefalia benigna, simplemente hay que tranquilizar a la familia, ya que esto no va a causar un problema a largo plazo para la salud del paciente. Si hay hidrocefalia o una lesión ocupante de espacio, podemos mandar a hacer un tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico lo mencionaremos más adelante. Si hay convulsiones, podemos recetar antiepilépticos. Y para la sintomatología acompañante, podemos indicar una rehabilitación, estimulación, educación especial y medidas ortopédicas. Aquí, espérame, Tato. Sí. Entonces, las dos alteraciones importantes que acaban de mencionar, tanto la micro como la macrocefalia, están determinadas, entonces, como habíamos mencionado, por el desarrollo del parénquima cerebral. El desarrollo del encéfalo, entonces, está determinado por esta variación que acaba de mencionar su compañera, determinado por las desviaciones estándar. Es verdad de que la mayoría, afortunadamente, de las alteraciones del desarrollo craneal, o sea, la mal llamada microcefalia, pueden ser secundarias a una constitución ya genética, como mencionaba su compañera. Entonces, la mayoría de estos casos van a ser por una herencia directa o un factor hereditario directo, como es la forma del cráneo dentro de la familia. Una vez de que tenemos este diagnóstico, quiere decir que tenemos una sospecha de microcefalia por alguna alteración que todavía no conocemos. Siempre lo importante es hacer un estudio o un examen de capacidades psicomotrices. Lo más importante para estos niños, por supuesto, es identificar cuál es el problema, por qué no se desarrolló el encéfalo de manera adecuada. Desgraciadamente, cuando la microcefalia no tiene este dato de ser hereditario, la mayoría de las causas, fíjense bien, es por alteraciones que se dan en el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento se tiene el asunto importante de cursar con problemas de sufrimiento fetal que nos lleven al desarrollo de una enfermedad o encefalopatía hipóxico-isquémica. Vamos a tener este tipo de consideraciones con un menor desarrollo del encéfalo y, por supuesto, con el desarrollo de microcefalia. Es una causa muy importante. La siguiente de las causas son infecciosas, ¿sí? Recuerden ustedes que normalmente por eso debemos de tener un perfil importante en el aspecto de enfermedades virales o incluso parasitarias que pueden tener este tipo de consecuencia. Normalmente se cursan con algunos aspectos de microcefalia para que se tengan en consideración. Hablando en general del otro aspecto, lo más frecuente dentro del diámetro
o el volumen aumentado, que es la macrocefalia. La primera de las causas importantes que deben de conocer es siempre descartar un problema de hidrocefalia. Normalmente el problema de hidrocefalia siempre se acompaña de este aumento del volumen craneal, porque recuerden ustedes que las suturas craneales no están selladas. Por lo tanto, siempre vamos a tener este desarrollo importante dentro de la macrocefalia y que debemos siempre descartar este tipo de problemas que desgraciadamente es muy frecuente. Otro de los diagnósticos importantes que debemos de considerar es la craneosinostosis. La craneosinostosis, como el cierre prematuro dentro de las suturas craneales, vamos a tener la consideración de deformidad craneal. A veces hay que tener mucho cuidado porque no es realmente una macrocefalia, sino que el paciente pediátrico va a tener un desarrollo anómalo. Vamos a tener una forma extraña dentro de la bóveda craneal porque se cerró la sutura. Entonces, este crecimiento anómalo lo podemos malinterpretar como macrocefalia y es uno de los diagnósticos importantes. Fuera de ellos, las alteraciones genéticas, como lo acaba de mencionar su compañera, también quedan prácticamente en tercer lugar de este tipo de alteraciones y desgraciadamente con muchísima secuela de retraso del desarrollo psicomotriz que repetimos impide muchas veces una vida adecuada y funcional para estos pacientes. Síguele, por favor. Bueno, de ahí vamos a mencionar lo que son las alteraciones del sistema ventricular. Y lo único que mencionaremos va a ser la estenosis del acueducto de Silvio, la cual va a ser un estrechamiento del acueducto de Silvio que va a bloquear el flujo del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular y esto va a causar hidrocefalia. Entonces, en estas imágenes que podemos ver, aquí está el ventrículo lateral, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Y si se acuerdan, cuando mencioné el sistema ventricular, la conexión entre el tercer y el cuarto ventrículo va a ser el acueducto de Silvio. En su epidemiología, se va a considerar la causa más común de la hidrocefalia no sindrómica. Esto es importante, no va a ser sindrómica. Va a ser una manifestación frecuente en la infancia y va a ser más común en hombres que en mujeres. En su etiología puede ser causada por una infección, generalmente va a ser la meningitis bacteriana. Puede ocurrir por una hemorragia intraventricular. También puede ser causada por una intoxicación con salicilatos. Puede ocurrir una deficiencia de vitamina A o de ácido fólico. También están involucrados diferentes factores genéticos, como lo va a ser la hidrocefalia ligada a cromosoma X y la neurofibromatosis tipo 1. Y también está muy frecuentemente ligado a lo que son malformaciones del sistema nervioso central, como lo puede ser la malformación de Chiari y la espina bífida, los cuales vamos a mencionar más al rato, la encefalocele, que ya lo mencionamos, y el síndrome de Dandy-Walker. En cuanto a su clasificación, algunas bibliografías toman esta clasificación como etiología, pero para evitar confusiones lo tomaremos como una clasificación. Puede ser causado por estenosis, que va a ser la estrechez o el borramiento del acueducto, sin una gliosis del tejido circundante. Puede haber una bifurcación, donde hay una división del acueducto en dos o más canales irregulares que van a tener un fondo ciego, o sea que no van a parar a ningún lado. Puede haber una formación de un tabique, que va a ser una obstrucción parcial o total por una fibra, por una membrana translúcida fina. Generalmente esta va a ser causada con microglía fibrilar. Y también puede ser causada por una gliosis, que va a ser la proliferación de células gliales y una sobreproducción de fibras gliales. En cuanto a su cuadro clínico, este va a ocurrir en el primer año de vida, va a tener un inicio agudo. Todavía vamos a notar un rápido crecimiento de la circunferencia cefálica. Va a haber una cefalea intensa que va a aumentar con maniobras de Valsalva. El paciente tendrá náuseas, vómitos y alteraciones visuales, como puede ser la reducción de la agudeza visual, defectos del campo visual y una visión borrosa uni o bilateral. Va a haber convulsiones, cambios en el estado mental, generalmente el paciente va a tener somnolencia, y van a haber alteraciones endocrinas con hipo o hiperfunción hipofisiaria. En cuanto a su diagnóstico, puede ser por ecografía prenatal, donde notaremos una dilatación de lo que son los ventrículos laterales y el tercero.
y una macrocefalia con un marcado crecimiento progresivo. También podemos pedir una resonancia magnética donde notaremos una dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, pero el cuarto ventrículo se va a encontrar normal. Y también notaremos lo que es edema intersticial. En cuanto a su tratamiento, tenemos dos opciones. Una va a ser la derivación ventricular, que puede ser ventrículo peritoneal, ventrículo auricular o ventrículo pleural. O también podemos tener una tercera ventriculostomía endoscópica con una acueductoplastía. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de la derivación ventricular es que es más sencilla, pero la ventaja de la tercera ventriculostomía es que evitas todas las complicaciones por una derivación, que puede ser que se obstruyan los tubos, que haya infecciones y todo ese tipo de cosas. En cuanto a las craneosinostosis, van a ser deformidades craneales que se van a producir por el cierre precoz de una o más suturas craneales. Estas van a ser 6 en total. La escafocefalia o la dolicocefalia va a ser el cierre prematuro de la sutura sagital y va a ser la más común. Aquí lo podemos notar. El cierre de la sutura craneal y cómo queda el bebé. La braquicefalia o la turricefalia va a ser el cierre de la sutura coronal bilateral y va a ser frecuente en lo que son los síndromes autosómicos dominantes. La plagiocefalia anterior va a ser el cierre de la sutura coronal, pero unilateral. Solamente se va a cerrar una. La plagiocefalia posterior va a ser el cierre de la sutura lamboidea y esta va a ser de etiología postural. En cuanto a la trigonocefalia, va a ser el cierre de la sutura metópica y va a ser frecuente en anomalías encefálicas. Y la oxicefalia va a ser el cierre de varias o todas las suturas craneales y va a generar hipertensión intracraneal. En cuanto a su diagnóstico, pues lo vamos a ver al nacimiento, ya que va a ser una deformidad craneal notoria. Vamos a poder palpar una cresta ósea donde está la sutura cerrada. Y para el confirmatorio vamos a poder pedir una radiografía simple de cráneo o una tomografía computarizada. El tratamiento va a ser una reconstrucción quirúrgica y en el caso de lo que es la plagiocefalia, la plagiocefalia posterior, que va a ser de etiología postural, pues se tienen que tomar medidas posturales, como evitar el apoyo en la zona aplanada, el uso de cojines para distribuir el peso del bebé y también podemos pedir el uso de cascos ortopédicos. De ahí tendremos... Espérame tanto. Sí. Entonces, en el aspecto de las craneosinostosis, normalmente dijimos que es el cierre prematuro de las suturas craneales. Ya nos pusieron los ejemplos su compañera. Fíjense bien, lo más importante es de que como se cierra una de las suturas craneales, va a haber un crecimiento, ¿sí?, de la parte que no está cerrada. Esa es la deformidad craneal. Esta deformidad craneal, que en cierto grado es casi compensadora, no lo es suficiente. Recuerden que lo habíamos mencionado al inicio y ahorita lo repetimos en esta parte. El desarrollo cerebral está determinado también por el desarrollo de las estructuras de la bóveda craneal. Quiere decir que si tenemos una limitación dentro del crecimiento de desarrollo cerebral, porque se cerró esta sutura craneal, sí vamos a tener consecuencias porque siempre, no nada más en la oxicefalia, que provoca la deformidad llamada turricefalia, sino en todas prácticamente dentro de las craneosinostosis vamos a tener problema de hipertensión intracraneal. ¿Por qué? Porque recuerden que este cerebro no está teniendo un espacio suficiente para desarrollarse. La deformidad craneal que corresponde al cierre de la sutura siempre nos va a limitar esta parte de este desarrollo del encéfalo y siempre vamos a tener consecuencias importantes para el desarrollo de estos pacientes. Hablamos de varios grados de retraso, del desarrollo psicomotriz. Por eso es muy importante que se detecte a tiempo y, si es posible, antes del primer año de vida, realizar la corrección. La corrección siempre es el tratamiento quirúrgico, a excepción, como había mencionado su compañera, dentro de las plagiocefalias posturales.
¿sí? Porque hay plagiocefalia posterior que sí es verdadera, quiere decir que al igual que la plagiocefalia anterior, está condicionada por el cierre de la sutura, no tanto por el aspecto de deformidad o posicional como ahí se mencionó. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Repetimos, el diagnóstico oportuno se debe de hacer por medio de una tomografía de cráneo, ¿sí? Con reconstrucción en tercera dimensión, que es la que nos puso ahí su compañera, dentro de la cual es la que realmente nos deja observar las características importantes de la sutura craneal. Repetimos, el tratamiento siempre es quirúrgico para realizar la descompresión craneal y, por supuesto, depende de otro tipo de alteraciones. Recuerden también que tenemos y vamos a tener en algunos pacientes alteraciones del desarrollo craneofacial. No solamente las craneosinostosis que acaba de mencionar, que son las craneosinostosis no sindromáticas, tenemos otras que se acompañan de deformidad craneofacial, como el síndrome de Cruzón, por ejemplo, que son también más o menos frecuentes y que requiere de otro tipo de tratamiento un poco más específico. Muy bien, síguele, por favor. Bueno, vamos a mencionar lo que son las malformaciones raquimedulares a nivel de lo que es la unión craneocervical. La que vamos a mencionar van a ser las malformaciones de Chiari. La malformación de Chiari tipo 1 va a ser el descenso de lo que son las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno o occipital, y esto va a ocasionar el descenso del bulbo raquídeo. En su epidemiología, esta malformación de Chiari tipo 1 es la más común. Va a tener una incidencia de un caso por cada 1000 recién nacidos, con un predominio femenino masculino de 1.3 de cada uno. Y tiene una asociación frecuente a la siringomielia. En cuanto a su etiología, puede ser por una hipoplasia de la fosa posterior, un aumento de la presión intracraneal y una disminución de la presión intratecal, lo cual va a generar una impactación crónica y una deformidad de las amígdalas cerebelosas. En cuanto a su cuadro clínico, generalmente es asintomático, esto es lo más común, pero también puede generar una cefalea suboccipital, una nucalgia y una cefalalgia que van a empeorar con maniobras de Valsalva. Va a haber nistagmo y ataxia y parálisis de los pares craneales inferiores. Para su diagnóstico se va a pedir una resonancia magnética, y para el tratamiento, en cuanto a asintomáticos, solamente se hace una observación, pero para aquellos pacientes que tengan un cuadro clínico, se les puede pedir una craniectomía descompresiva suboccipital y una laminectomía de lo que es lo que son las vértebras C1 y C2. Para la malformación de Chiari tipo 2, este va a ser el descenso de lo que es el vermis cerebeloso, el cuarto ventrículo, la protuberancia y el bulbo por debajo de lo que es el foramen magno. En su epidemiología, esta va a tener una frecuencia verdadera, pero difícil de determinar, y generalmente está asociada a mielomeningocele e hidrocefalia. Para su etiología, este va a ser el resultado de una fuga crónica de líquido cefalorraquídeo en el útero, aunque esta teoría es controversial. Puede haber, esta fuga de líquido cefalorraquídeo va a generar una fosa posterior pequeña, un apiñamiento de las estructuras neuronales y como consecuencia una hernia en los espacios adyacentes. En cuanto a su cuadro clínico, vamos a encontrar un estridor respiratorio, apnea episódica, una disfagia neurógena, la retrócoli o la distonía cervical, y también puede presentar signos cerebelosos. Para el diagnóstico se tiene que pedir una resonancia magnética o se puede encontrar en una ecografía prenatal en lo que es conocido como el signo del limón. Y para el tratamiento se puede pedir una derivación ventrículo-peritoneal y una descompresión amplia de la fosa posterior craneal. Esta es una comparación entre las malformaciones de Chiari tipo 1 y tipo 2. Pero también hay otros tipos de malformación de Chiari. La tipo 3 va a consistir en el descenso de todas las estructuras de la fosa posterior dentro de lo que va a ser un encefalomielingocele. Esta va a ser una forma grave y es incompatible con la vida. La malformación de Chiari tipo 4 va a ser una hipoplasia cerebelosa asociada a una mielomeningocele, pero no hay desplazamiento de estructuras.
Se cree que esta es una variante del síndrome de Dandy-Walker. Y de ahí tendremos lo que son las malformaciones raquimedulares a nivel de la unión lumbosacra. La que vamos a mencionar va a ser la espina bífida. Esta va a ser una protrusión de lo que son las estructuras intrarraquídeas, que pueden ser meninges únicamente, que es la meningocele que habíamos mencionado antes, o acompañarse de una parte de la médula espinal, como la mielocele o la mielomeningocele. En cuanto a su epidemiología, esta va a ser la anomalía congénita más común del sistema nervioso central y va a tener una prevalencia de 4.4 a 4.6 casos de cada 10.000 recién nacidos. Entre sus factores de riesgo se va a encontrar la deficiencia del ácido fólico, que este va a ser la causa en el 95% de los casos. También puede ser que haya un antecedente de espina bífida en el primer embarazo de la mujer, que la mamá presente diabetes u obesidad, que tenga lo que son toxicomanías como el alcoholismo y el tabaquismo, y que la edad materna esté en lo que son las esquinas de la vida, como puede ser menos de 18 años o más de 40 años. En cuanto a su clasificación, lo vamos a dividir en dos: espina bífida oculta y la abierta o quística. La espina bífida oculta se va a dividir en tres, que puede ser lo que es la médula anclada, puede ser primaria o secundaria, los lipomas medulares, como lo pueden ser los intradurales, los lipomielomeningoceles y los lipomas del filum terminal. También podemos encontrar lo que es la diastematomielia. En cuanto a la espina bífida abierta o quística, se van a encontrar los meningoceles y los mielomeningoceles. Estos generalmente se van a encontrar en la región dorsolumbar o lumbar en el más del 50% de los casos, en el lumbrosacro en el 25% de los casos y cervical dorsal solamente en el 10% de los casos. En cuanto al cuadro clínico, dependerá de si es una espina bífida oculta o si es abierta. En cuanto a la oculta, va a haber una aparición de una abertura o de un defecto en una o varias vértebras, pero la médula espinal y los nervios no se van a encontrar afectados. En la meningocele va a haber un quiste cubierto de piel que va a protruir en la parte baja de la espalda y que va a contener líquido cefalorraquídeo, pero lo que es la médula espinal y las raíces nerviosas van a conservar su posición normal. En cambio, en la mielomeningocele, este quiste va a estar abierto con una delgada membrana meningia que va a contener lo que son la médula espinal y las raíces de los nervios de la médula espinal. En cuanto a su diagnóstico, se va a dividir en prenatal y postnatal. En cuanto al prenatal, podemos encontrar un aumento de lo que es la alfa-fetoproteína en líquido amniótico y sangre materna. En el ultrasonido vamos a poder notar esta espina bífida a partir del segundo trimestre y el ultrasonido va a tener entre 1.22 a 1.25% de sensibilidad. En cuanto al diagnóstico postnatal, podemos notar que la espina bífida oculta va a tener hemangiomas, manchas aisladas de color vino y puede haber un hoyuelo o un pedículo. En cuanto a la espina bífida quística, va a haber un abultamiento en la espalda sobre lo que es a nivel de la columna. Para el tratamiento de la espina bífida oculta no va a requerir cuidados especiales y solamente se va a realizar una intervención profiláctica precoz. En cuanto a la espina bífida quística, va a ser necesario colocar al bebé en una incubadora o en una cuna radiante, en una posición prona o de decúbito lateral, como lo podemos ver aquí. Y se tiene que realizar una cirugía en las primeras 48 a 72 horas postparto. Pero a pesar de que la cirugía va a mejorar el estilo de vida del paciente, hasta en un 75% de los casos van a presentar secuelas, por lo cual es muy probable que el paciente requiera silla de ruedas por el resto de su vida. Y eso sería todo de mi parte. Ok, espérame tantito. Entonces, el mielomeningocele, como dijo su compañera, pues es la anomalía congénita dentro del desarrollo del sistema nervioso central más común de todas. Esa es la número uno, que se les va a preguntar en algún momento. Efectivamente está asociada a la gran parte o la gran mayoría dentro de un metabolismo anormal dentro de los folatos. El ácido fólico, recuerden que forma parte dentro de este metabolismo, pero no es tan determinante.
sí se ha visto una asociación importante, repetimos, pero es un aspecto del metabolismo. Dentro de estos, normalmente el mielomeningocele, recuerden ustedes que a diferencia de otros, este es por el cierre, una falla del cierre del neuroporo posterior. Entonces, es el equivalente al cierre. Entonces, si fuera del cierre del neuroporo anterior, estaríamos hablando de anencefalia. En este caso, estamos hablando del cierre del neuroporo posterior, por eso se forma el mielomeningocele. Dentro de las malformaciones de esta parte posterior se habla de disrafismo espinal. El disrafismo espinal efectivamente lo vamos a clasificar eh, en el abierto, ¿sí? O expuesto, y en el oculto. El abierto pues es muy importante porque recuerden ustedes que es una urgencia. El paciente que observamos, sobre todo cuando les toque ya cuando estén realizando su internado, en cuanto les toque ver o asistir a algún parto, si un niño lo observan con mielomeningocele, deben de tener extremadamente cuidado, ya que solamente tiene una cubierta epitelial, ¿sí? El tejido neural está expuesto, por supuesto, se ve la falla dentro del cierre de las estructuras neurales, se ve esta parte que se le llama placoda, que es la porción expuesta del tejido nervioso o neural. Entonces, esta es una parte muy importante, ya que es una urgencia. Estos pacientes no pueden esperar para que se les realice una intervención dentro del cual se cierre de manera oportuna o se cubra, por supuesto, este tejido neural expuesto. Lamentablemente, como lo acaba de mencionar su compañera, vamos a tener mucha secuela importante. La toxicidad, fíjense bien, a la que se expone este tejido neural es durante el desarrollo inútero. Quiere decir que la exposición al líquido amniótico es lo que le confiere la toxicidad. Por eso, desde los 80s se había eh, hecho la parte muy aventurera sobre operar este tipo de pacientes sin útero. Ya no se hace porque realmente no los estamos ayudando, ya que sabemos que la toxicidad de las raíces nerviosas o la exposición al líquido amniótico, esto es lo que confiere el grado de secuela. Entonces, se debe de operar, por supuesto, como una urgencia para evitar los problemas infecciosos. Recuerden ustedes que la mayoría de las ocasiones no se tiene un control prenatal adecuado, no se dan cuenta de que el producto viene con este defecto del tubo neural, y a veces ya se dan cuenta en el momento del parto cuando se tiene este tipo de lesiones. Entonces es muy importante de manera global tener un consenso genético, es muy importante la historia, saber los antecedentes familiares, ya que en ocasiones pueden tener o existe algún riesgo inherente para desarrollar alguna de este tipo de patologías. El control prenatal adecuado nos ayuda a identificar de manera oportuna, por supuesto con la realización de ecografías, y si el obstetra tiene alguna sospecha diagnóstica, pues obviamente se pedirán estudios que nos ayudan a determinar otro tipo de alteraciones, tales como la determinación muy importante de alfa-fetoproteína, ¿sí? Entonces, recuerden que todo este tipo de malformaciones tienen la gran parte un consenso o un aspecto genético, dentro del cual lamentablemente solamente lo único que se puede realizar en el aspecto de que se presente ya este evento es el consenso genético, que es evitar o identificar factores para un próximo embarazo, ya que desgraciadamente la mayoría de estos pacientes, como acaban de ver, tienen secuelas muy importantes que limitan o que necesitan tener cuidados por el resto prácticamente de su vida. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta o duda acerca de este tema. No, doctor. No, gracias. No, doctor. Ok, perfecto. Bueno, mañana tenemos clase programada. Sí, doctor. Doctor. Ok, mañana no tengo procedimiento quirúrgico, entonces mañana sí nos podemos conectar
temprano, por favor, a las 8 de la mañana. De cualquier forma, yo me pongo en comunicación con la jefa de grupo, pero ya si no existe alguna otra cosa, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, por favor. ¿Salen? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, hasta luego. Excelente. Hasta luego.